El Evangelio de Juan, tengo que decir que es mi evangelio favorito. Muchos pastores le llaman el evangelio espiritual. El propósito del Evangelio de Juan es establecer la deidad de Jesucristo. De hecho, Juan empieza su evangelio así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para aquellos que nos gusta el fútbol, el soccer, voy a decir esto. Juan arranca con gol de tiro libre. No prepara al lector suavemente, sino que despliega de entrada la divinidad eterna e igualdad con el Padre del Señor Jesucristo. De una. No deja ninguna duda. Él no va preparando y va suavecito, fading in dentro del concepto. Él de una establece lo que era en el principio. Así navega todo el Evangelio de Juan. Y aquí hemos llegado, en este capítulo del que vamos a tratar, el 17, hemos llegado a la oración del Señor. El Señor intercede por sus apóstoles y extiende la oración para cubrir a los futuros creyentes. Una oración que solo Él puede orar, diferente que el Padre Nuestro. Esta oración es una oración que solo Él puede orar. Una oración que no solo muestra el amor y la devoción de Jesucristo por los que le pertenecen, sino que nos deja ver el propósito y expectativa que Él tiene para con nosotros y en nosotros. Quiere decir, Él ora y por lo que Él le pide al Padre podemos saber qué es lo que Él espera en nosotros, porque está orando por esas cosas. Leamos. 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, dividiremos este pasaje en 3 secciones para poder entenderlo. La sección 1 le vamos a llamar separados en la verdad y vamos a ver solamente el versículo 17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, santifícalos. ¿Qué es santificación? Y les digo, santificación es ser separado para ser usado por el Señor. Ser puesto aparte. Ser separado del tumulto para dar gloria al Padre. Nosotros ya no somos del mundo. Hemos sido separados, puestos en un lugar especial, con un propósito claramente establecido para dar gloria al Padre, para nada más. ¿Cómo dar gloria al Padre? A través del Hijo. Es imposible dar gloria al Padre ignorando al Hijo. El Espíritu Santo testifica acerca del Hijo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Testificar acerca del Hijo. ¿Okay? Ser testigo del Hijo. Esa es la misión del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo testifica acerca del Hijo, apunta al Hijo, plantando esa fe en usted. Ahora que usted ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo comienza el proceso de santificación, tomándolo del mundo, del tumulto y separándolo para ser usado para glorificar al Padre. Ahora sabemos lo que es santificación, es ser separados del tumulto del mundo para glorificar al Padre. Ahora que eso está claro, miremos lo que es la verdad. Entonces, este es un tema que me encanta a mí, hablar de la verdad, de qué es la verdad. Les voy a decir por qué. Porque el cash del cristianismo es la verdad. Negociamos con la verdad, intercambiamos verdad. Ese es el cash que nosotros tenemos. ¿Ok? Nos pagamos favores con la verdad en Cristo. Entonces,
La verdad no es otra cosa que una afirmación que corresponde con la realidad. Y yo ya expliqué esto en una predicación anterior, pero no importa, lo vuelvo a decir. La realidad son las cosas como son, independientemente de lo que pensemos en ellas o de lo que pensemos de ellas. Quiere decir, esta pared es una realidad, independientemente si yo lo creo o no. Si yo lo creo o no y corro contra esa pared, me voy a dar contra esa pared, porque eso es una realidad. Ahora, una verdad es una descripción de la realidad que corresponde con la realidad. Hay muchas descripciones de la realidad, pero no todas son verdad. Solamente la que corresponde con la realidad es la verdad. Quiere decir, si yo digo, en este preciso instante, yo estoy en una playa en Miami, yo estoy dando una descripción de la realidad. Ahora, ¿eso es verdad? No es verdad, porque yo estoy aquí. Es una mentira. ¿Ves? Entonces, tenemos que tener claro lo que es la verdad. La verdad es una afirmación que corresponde con la realidad. En otras palabras, lo que Jesucristo está orando es: sepáralos para que te glorifiquen en la descripción de la realidad que les has entregado. Porque el Señor nos ha dado una descripción de la realidad a nosotros. Él ha dicho cómo funcionan las cosas. El instrumento de la santificación es la revelación de Dios en la Escritura. La encarnación de la verdad es Jesucristo mismo. En Él es en quien los discípulos deben ser purificados. La palabra de Dios y la verdad son sinónimos. Quiere decir, el Señor nos ha dado una descripción de la verdad, de cómo funciona esto. Y esa es la verdad y tenemos que asumirla como verdad. Y a partir de ahí entonces somos santificados de esa verdad. Miren, como decía uno de mis predicadores favoritos, que se llama Martin Lloyd-Jones, él decía que el evangelio no es otra cosa sino lógica en fuego. El mundo vive en una maraña de mentiras, inventando ídolos, filosofías, diagnosticando la fuente de los problemas de la sociedad y prescribiendo acorde con sus propios deseos carnales e ilusiones. El mundo nos dice que el problema entre los hombres es falta de tolerancia, racismo, disparidad económica, justicia social. Pero la palabra de Dios nos dice que el problema con este mundo es que estamos muertos en delitos y pecados y que al menos que nazcamos de nuevo en el Espíritu, nuestro destino está anclado en la ruina y la destrucción eterna. Eso es lo que nos dice el Señor de nuestra condición. Entonces, Cristo, anticipando el razonamiento podrido del mundo, ora para contrarrestar tales influencias, para que los creyentes seamos separados en la verdad, en la revelación de Dios. Vamos a la segunda sección, Juan 17, del 18 al 19. Vamos a llamarlo santificados para la misión. Dice el 18: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados de nuevo en la verdad. Entonces, Cristo, haciendo un comparativo consigo mismo en su propia misión y obediencia, Él ahora ora por la misión que heredan sus discípulos y la posta. ¿Saben lo que es una posta? Los corredores, los atletas que se entregan el uno el palito y el otro recoge el palito y sigue corriendo. Esa posta. ¿Ok? Él ahora ora por la misión que heredan sus discípulos. La posta es entregada en el Espíritu Santo, que es el testigo de la verdad, el testigo de Jesucristo. Jesús se santifica guardándose aparte en obediencia al Padre, muriendo en la cruz. Y esto descarrila a mucha gente, porque Jesús, como Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, es santificado y ha sido santificado y santo por una eternidad. Pero Jesucristo, el hombre, la encarnación, tiene que ser santificado por el Padre. ¿Dónde es santificado Jesucristo? Viviendo la vida perfecta que usted y yo no pudimos vivir y muriendo en la cruz por nosotros. ¿Ves? Jesús se santifica guardándose aparte en obediencia al Padre, muriendo en la cruz. Entonces es cuando sus discípulos pueden ser santificados.
El proceso de santificación, o sea, de purificación, de separación, el constante crecimiento en santidad únicamente se logra en el consumo constante de las Escrituras, en la descripción que el Señor ha hecho de la realidad. La verdad resalta de nuevo como catalizador de la santificación. Sin verdad no hay santidad. Solo los creyentes santificados pueden ser enviados al mundo. Solo los creyentes santificados pueden ser enviados a la misión. Sección 3. Unidos en el Padre y el Hijo. Leo del 20 al 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús aclara en su oración que no solamente ruega por los presentes, por quienes están ahí con Él, sino por todo creyente venidero hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe lo que es pensar que Jesucristo en ese momento estuvo orando por usted y por usted y por usted? Imagínese el poder de la oración que sale de la boca del Señor mismo. ¿Por qué han de creer los creyentes venideros? Por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Ahí está el Nuevo Testamento. Que son santificados en la verdad, en la palabra misma. Esta posta de la palabra de ellos corre río abajo y llega hasta nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, pasamos la palabra que hemos recibido santificados en la verdad a quien le compartimos el Evangelio. De nuevo, Él mismo, el Señor Jesucristo, se pone como ejemplo. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esta es una unidad no en el sentido corporativo, es decir, entre hermanos cristianos, sino una unidad con el Padre y con el Hijo. Ok, voy a explicar esto, como la rueda de una bicicleta. ¿Visto la rueda de una bicicleta? Que tiene todos los radios. Ok, Él está aquí orando por la unidad entre nosotros. Él no está orando por una unidad corporativa. Quiere decir, Él no está orando para que todos nosotros estemos unidos el uno al lado del otro y que estemos de acuerdo y que, como se dice en inglés, y que we get along. No, no es eso, porque es imposible. ¿Se ha visto un escalador subir una montaña? Y entonces el escalador, cada tanto que asciende, clava en la roca el ancla que lo sostiene. Esa ancla la tenemos que clavar es en Jesucristo. Si la clavamos el uno con el otro, imagínense lo que pasa cuando se cae uno. Por el derecho se caen todos los demás. Como la rueda de una bicicleta, los radios están unidos. Los rayos, yo sé que en México le dicen rayos, están unidos hacia el centro. Así vengan de direcciones diferentes. Jesús en este pasaje no está orando por una unidad entre los rayitos o entre los rayos. ¿Sí ven este dibujo? En la parte de acá vemos que todos esos rayos están unidos. Esa no es la unidad de la que Él está hablando. Es una unidad con el centro, con el Padre y con el Hijo. Quiere decir que cada rayo, no importa dónde venga, va al centro. Esa es la unidad de la que Él está hablando en esta oración. El Padre y el Hijo son uno, unidad perfecta. No hay desacuerdo ni posibilidad de discordia. Jesús dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús tiene voluntad. De hecho, una voluntad perfecta. Su voluntad es hacer la voluntad del Padre.
El Padre a su vez ha creado todo a través del Hijo y le ha entregado toda la autoridad en los cielos y la tierra al Hijo. Unidad perfecta. En este ejemplo de que el Padre y el Hijo son uno, Jesús continúa rogando para que los discípulos entren en unidad con ellos. ¿Cómo es esto posible? Anclados en la verdad. No pueden los creyentes estar en el Padre si no están santificados en la verdad. Fíjese cómo Él ora en este pasaje. Él no dice: Señor, así como tú estás junto a mí y yo estoy junto a ti, que ellos estén junto a nosotros. Así como tú estás en mí, ¿se da cuenta? Es un asunto intrínseco, es un asunto de inclusión, es un asunto de fusión. No es un asunto de estar al lado de. Repito, no es una unidad corporativa. Así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros. Los países tienen banderas, símbolos patrios, himnos nacionales y equipos deportivos. Mire, con toda la inmensa variedad que existe en un país como México, regiones, culturas, maneras de hablar, comidas y rencillas entre muchos estados, ¿no es cierto? Cuando juega la Tri, ¿qué pasa? Todo se vuelve en México. Cuando suena el himno nacional, todos se llevan el corazón al pecho y todo se vuelve en México. Esos son los comunes denominadores que tienen los países. Nuestro común denominador es la palabra de Dios. Quiero decir que cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de la revelación que el Creador nos ha dado para que comprendamos su naturaleza. La revelación que el Creador nos ha dado para que comprendamos su naturaleza, su carácter, sus atributos, el propósito de la creación y el funcionamiento de la creación y su plan perfecto de salvación. Allí en la Biblia, en los 66 libros, estamos encontrando a un creador que no solo creó esto y se fue. Es un creador que creó esto y nos dio una revelación. Miren Proverbios. En Proverbios usted encuentra qué debe hacer para que le vaya bien en la vida. Nos dice en Génesis cómo fue creado esto y cuál es el propósito de los animales, cuál es el propósito de la creación. ¿Quién tiene cabeza sobre toda la creación? ¿No le parece fantástico que nosotros lleguemos a este mundo y que este mundo tenga un manual de funcionamiento? Y ese manual es la Biblia. Y ahí se nos dice todo. Se nos dice qué está malo, qué está equivocado con nosotros. ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanto problema entre los hombres? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Ahí está. Ahí está el por qué y ahí está el cómo resolverlo. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Una vez el creyente es santificado en la verdad, entonces es perfeccionado en la unidad con el Padre y con el Hijo. El Hijo se glorifica en la testificación de la vida del creyente, en el resultado del trabajo del Espíritu Santo en el creyente, que sirven de testigos de Cristo en el mundo. Todo esto, la creación, el plan de rendición, el sacrificio de Cristo y esta oración han sido hechas por amor perfecto. ¿Cuánto lo ama a usted Dios? Tanto como el Padre ama al Hijo. Reconfortante. Ni usted ni yo tenemos nada especial en nosotros para despertar o merecer el amor del Padre. El Padre no lo vio y pensó: tan tierno, ay, tan linda, qué señora tan buena, es que no me queda más remedio que amarla. No. De hecho, lo único que hay en nosotros, comparados con un Dios 3 veces santo, no es otra cosa sino la ira eterna del Creador sobre nosotros. Nos ama porque vestimos la túnica de justicia de Jesucristo. Nos ama porque ve en nosotros al Hijo. Nos ama porque nacidos de nuevo somos uno con el Hijo. Y como en la mecánica de la Trinidad no hay separación,
Automáticamente somos amados por el Padre con la misma abundancia que el Padre ama al Hijo. El Evangelio es lógica en fuego, mis amigos. Y esto nos trae a Unidos en Colaboración, a la sección de colaboración. Y el pasaje bíblico que usaremos es Corintios 12, del 12 al 18. Pero voy primero a la definición de la palabra colaboración. Dice el diccionario: trabajar juntamente con otras personas en una tarea común, especialmente cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada, sin ánimo de lucro. Del latín con, que significa entre varios, y laborare, que significa trabajar. Como dicen los argentinos, el laburo, o, Primera de Corintios, vamos a leer 12, del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Vamos sección por sección. Vamos a leer el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Esta es una comparación en ejemplo del cuerpo humano, que ha sido diseñado por Dios, y el cuerpo de Cristo. Multiplicidad de miembros con diferentes tareas, diferentes ubicaciones, diferentes propósitos, todos haciendo parte de un mismo cuerpo. De hecho, el cuerpo está conformado por los miembros. El cuerpo no es aparte de los miembros, sino que los miembros juntos y organizados son el cuerpo. Vamos al 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es una referencia a la unidad de la que hemos hablado anteriormente, como los rayos de la rueda de bicicleta. No importa de dónde vengas o cómo vengas, judío, griego, esclavo, libre, el Señor mismo te trajo y nos tiene pegados a un mismo espíritu, a un mismo centro, a la verdad en Cristo. Ahora, esto tiene una implicación como condición de colaboración. Solo creyentes pueden ser parte del cuerpo. Solo creyentes pueden ser parte del cuerpo. Escucha esto. Es imposible para aquel que no ha nacido de nuevo ser parte del cuerpo o servir como parte del cuerpo. Porque dice la palabra que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por eso, más que una tontería, es una ofensa directa al diseño del Señor involucrar no creyentes, gente del mundo, a servir en las cosas de la iglesia. Esto es pretender añadir un miembro disfuncional a un cuerpo al cual no pertenece. No necesita Jesucristo la ayuda del mundo. Tal intento es una ofensa. Nuestra relación con el mundo es únicamente en términos de compartir el Evangelio y de ser testigos en ejemplo del trabajo transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada más. No colaboramos con el mundo y el mundo no colabora con nosotros. Que eso les quede claro. ¿Cuál es la lógica de esta idea? Que no puede haber colaboración sin unidad. Y esa unidad es santificados en la verdad, que es Jesucristo. Por ende, es imposible recibir colaboración del mundo o colaborar nosotros con el mundo, porque el mundo no está en unidad con el Padre. Déjeme decirle que el mundo no tiene ningún interés en colaborarle. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo,
por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, entonces no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El apóstol Pablo está siendo irónico en esta secuencia de ejemplos, obviamente. Se refiere al descontento, escuche, se refiere al descontento por comparación de los miembros entre sí. Al descontento por comparación de los miembros entre sí. Cuando el creyente se compara con otros creyentes y cree que porque no sirve en tal o cual ministerio, entonces piensa que su contribución es insignificante. A esto te digo, tu contribución nunca es insignificante. Y si es en el sitio donde Dios te ha puesto, siempre es complementaria, siempre. Imagine un carro. ¿Cuál es la parte más importante de un coche? ¿El motor? ¿La transmisión? ¿La carrocería? Imagine un carro, por ejemplo, que no tenga ruedas, pero tiene todo lo demás. ¿Qué sería de la rueda sin los tornillos, sin los pernos? ¿Y qué sería de esos tornillos sin la cruceta que los ajusta? Sin cruceta no hay tornillo, sin tornillo no hay llanta, y sin llanta no puede andar el carro. Entonces no me diga que porque usted es tornillo, entonces su contribución es insignificante. Así como el valor de cada pieza en un carro está determinado por el creador y constructor del carro, asimismo el valor en el ministerio no ha sido determinado por ningún hombre, ni por el hermano, ni por el pastor, ni por usted mismo. Está y ha sido determinado por Dios en su plan perfecto. Vamos al 18. Mas ahora Dios, colocando los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Me encanta eso. Cada uno de nosotros, en el mismo momento en el que nacemos de nuevo, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Dios es quien dispone la colocación de los miembros del cuerpo de Cristo. No eres tú, no soy yo, no es el pastor, es Dios mismo. Porque la Biblia dice como Él quiso. Dios ha dado los dones y talentos diferentes a cada uno de nosotros. Si eres salvo, eres parte del cuerpo. Y Dios no diseña partes sin dotarlas para cumplir una función. Jamás digas que no tienes nada para dar. Estarías llamando a Dios un mentiroso. ¿Cómo encuentras la tarea a desempeñar? ¿Cómo saber dónde y cómo servir? Voy a decirte esto. Todo servidor exitoso en cualquier ministerio reúne las siguientes 3 condiciones. No una de 3, no 2 de 3, sino las 3 juntas. Número 1, es claro y evidente que usted tiene el don y talento para aquello en lo que intenta servir. Número 2, usted siente el claro y evidente llamado del Señor para servir en ello. Número 3, es claro y evidente para los demás miembros del cuerpo que usted tiene el don y el talento para servir en aquello que usted intenta servir, y el resto de los miembros le confirman el don y el llamado, pidiéndole y motivándole que sirva en ello. Todos tenemos algo para dar. Cada uno ha sido equipado por el Creador para servir de alguna o muchas maneras. Ahora, Dios nos equipa y nos entrena a servir más profunda y efectivamente a lo largo de nuestras vidas. Usted puede comenzar cargando sillas y puede terminar haciéndolas o predicando ante miles de personas. Ahora, cuando Dios te incorpora al cuerpo, tienes una responsabilidad, una tarea. Si no la desempeñas, eres como un miembro atrofiado, un miembro enfermo. Tienes que desempeñar la tarea que te corresponde para que no seas de detrimento al cuerpo. Cuando no haces lo que te corresponde como miembro del cuerpo, estás estancando el funcionamiento del organismo. ¿Has escuchado la frase, aquel que hace algo puede equivocarse, pero aquel que no hace nada ya está equivocado? Colaborar como miembro del cuerpo es una responsabilidad que no puedes esquivar. No puedes, porque eres miembro del cuerpo. O estás en la obra o estás contra la obra.
No hay intermedios. Porque eres parte del cuerpo. Voy a terminar esto dándoles 8 puntos que son importantes para tener en cuenta. Número 1, toma la iniciativa solo después de mucha oración. Número 2, observa las necesidades alrededor tuyo. Si notas algo que nadie más ha notado, busca una solución al respecto y empieza por allí. Número 3, nunca te detengas en tu progreso. Estudia, prepárate. El Espíritu Santo está contigo. Número 4, descansa en la seguridad absoluta del plan perfecto de Dios. Él te llamó para ser parte del cuerpo y Él te ha dotado con algo para dar. Sepa eso. Número 5, ten claro dónde están las otras partes del cuerpo, quienes sirven en ministerios complementarios al tuyo, y ejercita la sincronización. Hablen entre sí. Número 6, ten claro quién es la cabeza, en quién el Señor ha puesto la dirección de la obra en la que colaboras, y sométete con gusto, mirando a Cristo y no al hombre. 7, ten siempre claro que aunque la tarea que desempeñas es indispensable, tú no lo eres. El Señor siempre tiene listo a alguien que puede hacer lo que tú haces mejor, más bonito, más barato, más rápido y más efectivo. Mantente humilde en Cristo. Este consejo está dirigido especialmente para aquellos que sirven en posiciones de autoridad en el ministerio. Humildad, humildad. Es un honor servir. Número 8 y último. Ten claro que la unidad, que es el vértice del abanico desde el cual servimos en Cristo, en la verdad, en la Escritura, ese es el vértice. ¿Ok? El vértice desde donde servimos es eso. Es la verdad, es la Escritura, es Cristo. No las ideas o visiones extrañas de hombres, ni hombre alguno, incluyéndonos a ti y a mí. Colaborar, mis amigos. Hemos sido llamados para colaborar. Hemos sido equipados para colaborar. Descanse en el placer de saber que usted tiene un don y que hay medios que usted puede usar para encontrar ese don, para colaborar. El Espíritu Santo está trabajando en ti en este mismo instante. Tenemos propósito, estamos unidos en colaboración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo, Señor, delante de tu presencia. Aquí venimos todos como iglesia, delante de tu trono, Padre. Señor, muéstranos dónde tenemos que colaborar, dónde tenemos que estar, cómo tenemos que colaborar. Aquellos que no han descubierto ese don, Señor, muéstraselos. Yo te pido, Señor, que les muestre dónde está. Puede ser algo pequeño, es como una semilla de mostaza. Muchos dones están ahí. Solamente hay que empezar y regarla con tu palabra, Señor. Muéstranos dónde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.